En medio del océano Atlántico existe una isla donde el viento y el mar nunca descansan. Un lugar donde las olas atraen a surfistas de todo el mundo. Esta es Fuerteventura, una isla famosa por sus playas salvajes y su poderoso océano. Estamos tomando un café acá a la salida del aeropuerto. Faltan 2 horas para poder embarcar y salir directamente al siguiente destino. Fuerteventura. Bueno, Mariana, ¿ahí cómo te fue con la entrada a Barcelona? Bien, tranquila. Estos viajeros tienen un objetivo claro: surfear una ola. Un vuelo, algunas mochilas y una idea que parecía simple. Pero el océano siempre tiene la última palabra. Dale, cuando quieras. Apenas llegan a la isla, el agua es imposible de ignorar. Las ganas de entrar al mar son más fuertes que cualquier plan. Y antes que lleguen al hostel, estos viajeros ya estaban en el agua. Hay un patio para descansar, una terraza para compartir historias, entre mates, desayuno, tablas de surf, comienza a tomar forma la aventura. Yogur, proteína pura, con granola y banana. Cucharita. Y ahí arranca el... Con el equipo listo, comienza la búsqueda. Las tablas sobre el auto, el mapa abierto y kilómetros de costa por descubrir. Aparece uno de sus habitantes más curiosos, la ardilla.
Este roedor habita en África y en las Islas Canarias. Bueno, estamos acá en la playa de Fuerteventura, cerca del Cotillo y Playa del Águila. Acá mi hermano tuvo su primera sesión de surf en Fuerteventura. Yo igual, me metí por primera vez. Pero bueno, ahora subió la marea, está bastante fuerte, así que vamos a esperar que baje un poco para volver a meter. Bueno, nada, hoy fue muy cansador, así que lo primero que estoy pensando en mi cabeza es ir a comprar algo para comer. Pero no quiero salir de la playa porque la idea es que quiero tener la revancha contra el mar y volverme a meter. A ver si puedo surfear alguna ola, tratar de poder darle revancha. Si surfeo una buena ola, con una buena foto me conformo. Así que bueno, a comer algo tranqui y seguir surfeando, loco. En la orilla de la playa, bajo el sol brillante, las olas se levantan, invitándome a volar. Mis sueños en la mano y siento la brisa en mi piel. Hoy tengo un día para no desperdiciar. Y cuando me lanzo, siento la euforia, corriendo tus olas en perfecta armonía. Bueno, ya terminamos nuestro primer día de surf acá con mi hermano en Fuerteventura. La verdad que terminamos cansadísimos, brazos no dan más. Yo mis piernas no dan más, no sé por qué, pero no me pude parar de ninguna. Así que bueno, ahora vamos a pensar qué vamos a comer en la noche para mañana levantarnos con toda la energía posible y darle el segundo round. El mar está vivo, las olas rompen con fuerza, pero surfear no es tan simple como parece. Hoy la ola no fue para ellos. Pero toda aventura necesita una pausa, y es momento de explorar la isla. El camino los lleva hacia el tranquilo pueblo costero El Cotillo. Caminan sus calles, conocen su gente. Pero uno de los lugares más curiosos de la isla aparece en una playa muy diferente, Corralejo. A simple vista parecen pochoclos, pero en realidad son fragmentos de coral moldeados por el mar durante años. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Che, Alan, ¿dónde estás?
Y cerca de las famosas dunas de Corralejo, el viento domina el paisaje. La aventura continúa hacia el interior de la isla, montañas áridas, caminos solitarios y paisajes que cuentan historia volcánica de Fuerteventura. Entre montañas aparece uno de los pueblos más antiguos de la isla, Betancuria, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Y mientras el sol vuelve a caer sobre las montañas, la pregunta sigue en el aire. ¿Estos viajeros podrán cumplir su objetivo? ¿Lograrán surfear las olas de Fuerteventura? Desayunan, preparan tus tablas para una nueva oportunidad. En la orilla de la playa, bajo el sol brillante, las olas se levantan, invitándome a volar. Mis sueños en la mano y siento la brisa en mi piel. Hoy tengo un día para no desperdiciar. Y cuando me lanzo, siento la euforia, corriendo entre olas en perfecta armonía. No hay preocupaciones ni profundidad, bajo el cielo azul, medio de este mar. La gesta era ahora, viviendo el momento sin ninguna pausa. La ilusión me llena mientras avanzo en este mar de sueños. Después de días de intento, pudieron cumplir su objetivo. Estos viajeros pudieron tomar la ola que deseaban. Ahora están relajados, tranquilos, después de una alta dosis de surf. Navegando al horizonte, no quiero volver. Y lo vi todos mirando, alentándome a seguir. El mundo se detiene y el silencio me hace ver como el agua se corta y se vuelve a cerrar. Y cuando me lanzo, siento la No pudimos seguir tomando olas porque estábamos cansados, pero queríamos estar. Y bueno, nada, Una ganas de tener energía ilimitada, la gente sigue surfeando. Pero bueno, yo creo que la clave está en tomar unos buenos mates y capaz seguir surfeando o ver cómo está el mar. y bueno, unos mates y seguimos. una pausa. La ilusión me llena mientras avanzo. Bueno, le vamos a dar un premio a mi hermano por haber surfeado las olas de Fuerteventura. La remera. Dale por ahí, que sea una bola.
La brisa de la ola, viviendo el momento. Pero todo viaje deja una pregunta abierta. ¿Cuál será el siguiente destino?